Este viaje pudo terminar mal. 14 toneladas, curvas mortales, bajadas sin perdón y una bestia clásica que no perdona errores. Hoy cruzamos medio México en uno de los camiones más legendarios jamás creados. Si fallamos una sola maniobra, la carga se pierde. Atención, atención. Mi nombre es, ya lo saben. Oye, mi nombre es, ya lo saben. Oye. ¿Qué tal mis bros? Bienvenidos a una nueva aventura en On-World Truck Driving Simulator. Hoy no es un viaje cualquiera, hoy nos ponemos al volante de una auténtica leyenda del asfalto. El Kenworth K100. Antes de arrancar, quiero darle el crédito que se merece al creador de este increíble mod. Texture Scoot. El nivel de detalle, los acabados y la fidelidad de este camión están a otro nivel. De verdad, se siente como manejar una bestia real de carretera. Aproximadamente 972 kilómetros los que vamos a recorrer. El tiempo estimado de viaje es de unas 12 horas y 36 minutos en condiciones de tráfico normales. La ruta se sigue principalmente por la carretera federal 180 de una vía de peaje que forma parte del corredor costero del Golfo de México. La misión es sencilla, pero nada fácil. Transportar la carga sin un solo daño, mantener una logística impecable y sobrevivir a uno de los recorridos más largos y complicados del juego. Vamos a viajar desde Tamaulipas hasta Chiapas, cruzando estados, climas, zonas industriales, carreteras angostas y montañas traicioneras. Y lo mejor, este juego se puede disfrutar sin conexión a internet. Así que no hay excusas. Abróchense los cinturones, porque arrancamos ya. Como pueden ver, vamos cargados a tope, literalmente a full. Traemos alrededor de 14 toneladas, así que cada curva cuenta. Giramos a la izquierda y nos incorporamos rumbo a Tabasco, con destino a San Cristóbal y Campeche. Desde aquí empezamos a aplicar freno de motor. No quiero que la inercia nos gane, porque con este peso, si se descontrola, no lo paramos. Aquí el camino se vuelve complicado, bajada, angosto y sin margen de error. Hay que ir con mucho cuidado. Miren, ahí viene otro camión de frente. ¿Qué curvas tan pesadas nos tocaron esta vez? Bienvenidos a Tabasco. Estamos cruzando una zona industrial, así que ojo con el límite de velocidad. Bajamos a 80 km por hora, freno de motor otra vez. No venimos rápido, pero el camión ya empieza a sentirse pesado. Cuando cruzamos este tramo y empezamos a ver los letreros que anuncian Chiapas, ya empiezan a aparecer los letreros. Ahora viene lo más complicado del recorrido. Una subida larga con toda la carga encima. Aquí es donde el K100 se pone a prueba. Vamos,
Sube, sube. Sí, lo estamos logrando, pero cuesta. Cada metro se siente eterno. Bienvenidos a la Sierra Chiapaneca. Termina Tabasco, principia Chiapas. El ambiente cambia por completo. Se siente más selvático, más húmedo. Y el camino, mucho más traicionero. Miren esas curvas que vienen. Aquí es donde se demuestra quién es chofer de verdad. Esa curva está prácticamente a 360 grados. Y voy pegado al muro de contención. Uy, me abrí un poco, pero no pasó nada. Otro pequeño error, pero seguimos firmes. Con este peso, cualquier mal cálculo se paga caro. No solo estamos entrando a otro estado, estamos entrando a una de las regiones más ricas cultural, histórica y naturalmente de todo México. Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena del país. Aquí no solo se habla español, siguen vivas lenguas originarias como el tzotzil y el celtal, lenguas que cargan siglos de historia, tradición y cosmovisión. Sus comunidades mantienen vivas sus vestimentas, sus rituales, y una forma de ver el mundo que no se encuentra en ningún otro lugar. Y hablando de historia, Chiapas también guarda uno de los mayores misterios del México antiguo. Las ruinas de Palenque son mundialmente famosas. Pero hay una pieza que siempre da de qué hablar: el sarcófago de Pacal, el Grande. Algunos teóricos de la pseudociencia llegaron a decir que el grabado de su lápida muestra a un hombre manejando una nave espacial. Por eso lo apodaron el astronauta de Palenque. Sin embargo, la arqueología lo interpreta como algo aún más profundo. Pacal descendiendo al inframundo según la cosmovisión maya. Historia pura, sin ciencia ficción, pero igual de impresionante. Y si seguimos bajando hacia el Soconusco, cerca de la frontera con Guatemala, entramos en tierra de uno de los mejores cafés del mundo. Café de altura, cultivado en condiciones climáticas únicas, con un aroma y sabor tan especiales, que se exporta a muchos países. Un verdadero orgullo chiapaneco. Más adelante, cerca de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra una de las maravillas naturales más impactantes del país, el Cañón del Sumidero. Se formó hace aproximadamente 12 millones de años por una falla geológica. Sus paredes alcanzan hasta 1000 metros de altura en algunos puntos. Por el fondo corre el río Grijalva, que más tarde fue represado para crear la presa Chicoacén, una de las más grandes de México, transformando por completo el ecosistema del cañón como lo conocemos hoy. Y todo este escenario impresionante es el destino final de un recorrido que comienza mucho más al norte. Porque Tamaulipas, el punto de partida de este viaje, también tiene historias que pocos conocen. Es un estado clave del Golfo de México, con una mezcla única de costa, desierto y actividad fronteriza. Y aquí viene otro dato que vuela la cabeza. Aunque Tamaulipas tiene costa, en zonas como Miquihuana y Bustamante, se han encontrado fósiles marinos, como amonitas. Eso significa que hace millones de años, gran parte de esta región estuvo bajo el mar. Ahora, ya en ruta, el trayecto más directo de Tampico a Tuxtla Gutiérrez cruza varios estados del Golfo. Salimos de Tamaulipas rumbo al sur, entramos a Veracruz, y recorremos gran parte de la carretera México 180D, una vía clave que conecta ciudades como Tuxpan y el puerto de Veracruz. Después seguimos hacia Tabasco, y finalmente descendemos hasta Chiapas, donde comienza lo realmente serio.
Porque aquí las carreteras no perdonan. La carretera de la Sepultura en Chiapas es considerada una de las más peligrosas de México, por sus curvas cerradas y pendientes extremas. Y ni se diga la carretera Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, conocida por muchos como la carretera de la muerte. Curvas constantes, neblina frecuente, pendientes empinadas, y riesgo de derrumbes. Aquí se necesita máxima concentración, más aún llevando 14 toneladas encima. Así que sí, este no es solo un viaje en camión, es un recorrido por historia, cultura, naturaleza, y carreteras que ponen a prueba a cualquier chofer de verdad. En Chiapas hay tramos considerados de los más peligrosos del país. La carretera de la Sepultura, con pendientes fuertes y curvas cerradas. Y la famosa carretera Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, conocida por muchos como la carretera de la muerte. Curvas constantes, pendientes empinadas, neblina frecuente, y riesgo de derrumbes. Aquí no hay margen de error, y menos con 14 toneladas detrás. Por eso cada frenada, cada curva y cada subida se maneja con respeto. Aquí no solo manejamos un camión, manejamos historia, cultura y una de las rutas más exigentes de México. Por cierto, si te está gustando este video, suscríbete al canal y activa la campanita, para que no te pierdas ninguna de estas rutas extremas. Un like me ayuda muchísimo, y me motiva a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Parece que ya estamos en las últimas curvas, pero nunca hay que confiarse. Y ahora sí, misión cumplida. Carga entregada, camión intacto, y una ruta más conquistada. Ahora dime tú, ¿qué te pareció este camión? ¿Un 10 de 10 o qué cambiarías? Déjamelo en los comentarios, y dime cuál es tu camión favorito y por qué. Ayúdame a llevar esta comunidad a otro nivel, porque los reyes del asfalto somos los mejores. Esta semana, ha habido un grupo de personas que realmente se han destacado por su participación, sus comentarios y su entusiasmo. Ustedes hacen que todo esto valga la pena. Saludos a @nena_ismer, @techtrain_n8f, @faustogalvano7d, @ismer_ssmc. Si te mencioné, gracias de nuevo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Si no apareciste en la lista esta semana, no te preocupes. Recuerda que cualquier me gusta, comentario o compartida hace una gran diferencia y ayuda a que esta comunidad siga creciendo. Recuerda que la carretera virtual nos espera. Yo soy Flaco Truck Player. Hasta la próxima. Bye.